saber las temperaturas, ¿no? de ebullición y de fusión de lo que es el compuesto que nos vayan a pedir. Entonces, primero nos ponemos los datos, para empezar los 5 kilogramos hora, que es la masa, la temperatura inicial de la cual está partiendo el proceso, lo vamos a convertir a grados centígrados por si acaso, dependiendo de cómo vaya a ser la tabla, y la temperatura final a la que va a terminar el proceso, igual lo convertimos en grados centígrados, y de la tabla de propiedades físicas, bueno, esta tabla, sacamos lo que es el peso molecular y las temperaturas, ¿no? Ya sea de fusión y de ebullición. En este caso nos dice solo hasta estado líquido, entonces solo necesitaríamos lo que es la entalpía de vaporización, igual lo podemos sacar como datos. Molecular y la temperatura inverso 64,7 grados centígrados. Entonces acá vamos a tener calor latente, vamos a tener un delta de condensación, delta H, entalpía de condensación, a la misma temperatura, 0,7 grados. Luego, nuevamente, el calor sensible va a reducir su temperatura hasta los grados centígrados, y eso lo vamos a llamar entalpía 2, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto, el calor directamente va a ser el número de moles por la diferencial de entalpías. Entonces, podemos también interpretar de esta forma la entalpía, va a ser la suma, ¿no? De todas estas entalpías que se van a desarrollar en el proceso, teniendo una entalpía 1 más la entalpía de condensación más una entalpía. Entonces, reemplazamos, ¿no? En las entalpías que están en minúscula va a haber un cambio de temperatura, es decir, la integral. Acá tenemos la entalpía de condensación a 64,7 grados y el enfriamiento en estado líquido igual con la integral. Entonces, vamos a desarrollarlo igual de forma separada para el metanol en estado gaseoso. Entonces, como ya saben, nos ponemos los límites a partir de la temperatura inicial va a ser 127 y la final, hasta el cambio de estado, va a ser 64,7. Entonces, estas las constantes las sacamos de la tabla. Y bueno, ya aquí las exponenciales ya son conocidos y las variables igual. Primero no hay nada, después una temperatura sola, después temperatura al cuadrado y temperatura al cubo. Como ya les había dicho, eso se resuelve directamente, les pueden hacer sus calculadoras, supongo también en sus máquinas, y nos sale un valor negativo, porque estamos, el límite superior es menor al límite inferior. Entonces, el CP en este caso nos va a salir negativo, también porque se trata de un proceso de enfriamiento, ¿no? Luego, calculamos la entalpía de condensación, que va a ser igual al negativo de la entalpía de vaporización o de ebullición, lo mismo. Es igual, esto lo sacamos de la tabla de propiedades físicas, de esta, ¿cierto? Acá está la entalpía de vaporización, buscamos el compuesto y el dato lo sacamos, y negativo, no nos vamos a olvidar del negativo, menos 35,27 kilojoules mol es la unidad. Luego vamos a la integral del metanol en estado líquido, solo tiene dos constantes, entonces igual en la calculadora lo resolvemos y nos sale negativo. El límite acá viene, hay un error, de 64,7 hasta 2 grados. Hasta los 2 grados. Igual nos va a dar un valor negativo. Y simplemente reemplazamos acá, ya tenemos estos valores de las entalpías. Primeramente vamos con la cantidad másica, ¿no? Nos dice 5 kilogramos hora,
convertimos a gramos, y con el peso molecular, que también lo vamos a hallar de tablas, vamos a usar esto con los decimales, eso no se van a olvidar, ya tenemos en moles. Y directamente en los paréntesis sumamos, o en este caso restamos por los signos, las entalpías que hemos hallado. Este valor y este valor. Se junta todo y nos queda 6.794,63 kilojoules negativo. Entonces, esto igual, estas unidades no tienen que, o sea, tienen que saberlo también, les va a ser útil. Una kilocaloría tiene 4,184 kilojoules. Con esa conversión, directamente tenemos que el calor va a ser negativo. Eso es evidente porque el proceso de enfriamiento es 1.603,96 kilocalorías. Entonces, esta parte es bastante sencilla, bastante útil. Solo es fijarse un poco, ¿no? Los estados, las temperaturas a las cuales se bulle, a las cuales es función, y bueno, esos datos revisan las propiedades físicas. Ahí tenemos lo que es la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición. Y después tenemos los rangos a los cuales la temperatura, a los cuales el CP van a ser válidos, ¿no? Entonces, bueno, esta parte es un poquito introductoria, solo para que vean, digamos, cómo es el proceso, ¿no? De manejar la integral del CP y las constantes. Entonces, bueno, si entra en su examen, creo que es algo fácil, entonces van a poder hacerlo. Bien, vamos con lo continúas, intercambiadores de calor. Vamos a tener ejercicios también que van a tener, o sea, que son procesos en intercambiadores de calor. Entonces, vamos a tener una temperatura inicial o final de algún fluido, y en contracorriente o a la misma corriente, luego va a haber otro fluido o gas, cualquier compuesto, que va a tener también una temperatura inicial y una temperatura. Esto de los intercambiadores, ustedes también creo ya lo conocen, también lo ven un poco en termodinámica. Entonces, el balance directamente de energía es el calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido. Entonces, quien gana calor es es el fluido que pasa de una menor temperatura a una mayor temperatura. Y quien pierde calor es el compuesto que inicialmente está a una mayor temperatura y en el proceso pierde temperatura, ¿verdad? O sea, su temperatura disminuye. Es decir, el calor del compuesto que disminuye de temperatura se va al otro compuesto que está aumentando. Entonces, ese es el balance directo. Y como ya hemos visto también, en este caso también va a ser directamente el número de moles por la integral del C. Ahora, acá también puede haber el caso de que si tenemos agua, digamos, mayormente es agua, a veces fluido en contracorriente, de pronto puede ser primero vapor y salir como líquido. Entonces, en ese caso, en el calor, lo consideramos todo el mismo proceso que hemos hecho, como en estos ejemplos, ¿cierto? El CP, pues el calor sensible, primero el cambio de temperatura, luego el cambio de estado, y luego, de nuevo, la disminución de temperatura. Entonces, eso también puede suceder, entonces tiene que ver también esa parte, ¿no? Eso simplemente es en el caso de los intercambiadores de calor. Entonces vamos a ir con un ejercicio que dice así. En una planta para desodorizar aceite vegetal, el aceite se precalienta en un cambiador tubular y a contracorriente con agua. El fluido de masa de agua a través del cambiador el flujo es de 5.000 litros hora. Entra a 100 grados centígrados y sale a 43 grados centígrados. El aceite fluye a razón de 1.000 litros hora. Si el aceite entra al cambiador a 17 grados centígrados, tiene un peso específico medio de 0,8 y una capacidad calorífica de 0,5 kilocalorías sobre grado centígrado, determinan la temperatura de salida del aceite. Entonces, nos dibujamos este esquemita. Ustedes pueden dibujar este esquemita o cualquier otro para también entender un poquito el proceso.
Entonces tenemos aceite vegetal, nos da el flujo del aceite, nos da la temperatura. Como es un aceite vegetal, no tenemos en tablas, no sabemos qué tipo de aceite es o qué fórmula tendrá, por esa razón nos da lo que es la densidad y el CP. Entonces, al cambiar en el intercambiador de calor, va a cambiar su temperatura y nos pide la temperatura a la cual va a salir. Nos da también el flujo de agua que va a entrar a contracorriente, 5.000 litros, su temperatura inicial de 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición, y el agua va a salir a una temperatura de 43 grados. Entonces hacemos el balance que hemos visto. El calor ganado, en este caso, quien va a ganar calor va a ser el aceite, es igual a menos el calor perdido, y quien va a perder calor va a ser el agua. Comenzamos para el compuesto que va a perder calor, que en este caso es el agua, calor perdido del agua. Como acá podemos ver, y lo que también les había mencionado, está entrando a 100 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, en este caso, necesitamos aún hacerlo lo que es el cambio de estado, ¿cierto? Porque a 100 grados centígrados está en estado de ebullición. Entonces, primeramente el flujo de agua que tenemos por las entalpías. Primeramente la entalpía de condensación, porque está disminuyendo, ¿no? Está enfriándose, más la integral del CP del agua líquida, con una temperatura inicial de 100 grados centígrados hasta una temperatura de 43 grados centígrados. Entonces, en este caso, la entalpía de condensación es igual al negativo de la entalpía de vaporización, se lo ponemos acá para no olvidarlo, y lo desarrollamos. Tenemos el flujo, los 5.000 litros por hora, lo convertimos a lo que es moles, eso no tienen que olvidarse, en cualquier unidad que nos dé en volumen, masa, siempre hay que convertirlo a moles. Entonces, en un litro tenemos 1.000 mililitros, y con la densidad, o en este caso igual lo sacamos de tablas, está en las tablas de propiedades físicas, la densidad, o en este caso también puede ser la gravedad específica, ustedes saben, del agua directamente U. Entonces, usamos también ese valor, 1 gramo por ml. Y usamos el peso molecular también que nos dan en las tablas, 18,016 gramos, 1. Ya está en mol acá estas unidades, como ven ustedes, se van a ir. Y igualmente de tablas sacamos lo que es la entalpía de vaporización, de ebullición, que es 40,656. Y el CP del agua en estado líquido. En este caso, en las tablas de CP, debes ir cambiando de tablas. El agua en estado líquido solo tiene una constante, que es la constante A, 75,4. Entonces, un poco sencillo, directamente 75,4 con los límites que habíamos. Esto, ambos están en kilojoules sobre mol. Entonces, mol con mol se va a ir y nos va a quedar en kilojoules. Y este es el valor que nos queda, es un valor grande, pero negativo. ¿Por qué? Porque el agua está perdiendo calor, ¿cierto? Está disminuyendo temperatura. Entonces, ahí ya tenemos el calor perdido. Ahí lo dejamos como dato. Ahora vamos con lo que es el aceite. Quien gana el calor, que es el aceite vegetal, y es el mismo procedimiento. El calor ganado del aceite vegetal va a ser igual al número de moles del aceite vegetal por la integral del CP del aceite vegetal. En este caso, la integral, sabemos que el aceite está partiendo con 17 grados centígrados, pero no sabemos a qué temperatura va a llegar. O sea, ese es justamente el dato que nos están pidiendo. Entonces, lo dejamos como incógnita, como el límite superior. Entonces, hacemos de igual forma con el flujo, 1.000 litros hora, es lo que nos daba, en 1 litro y 1.000 ml, y nos había dado la densidad 0,8 gramos ml. En este caso, lo podemos dejar en gramos. ¿Por qué? Porque el CP que nos está dando está en gramos, kilocalorías sobre gramos. Entonces, se van a simplificar y entonces, acá ponemos la integral desde 17 a una temperatura T, y el CP es 0,5 kilocalorías grado centígrado. Entonces, acá el gramo se va a ir con este y nos va a quedar en kilocalorías sobre grado centígrado. Como esta constante, esto puede salir de la integral
Y multiplicamos, ¿no? Lo que son los valores numéricos, 1000 por 0,8 por 0,5 nos sale 400.000. Esto en unidades de kilocalorías sobre grados centígrados. Y en la integral nos va a quedar la variable t, que va a estar desde una temperatura T que no sabemos, hasta, va a estar desde 17 grados hasta una temperatura T que no sabemos. Entonces restamos, ¿no? El límite superior, que es esta T, que no conocemos su valor, menos 17. Esto va a estar en grados centígrados, y grados centígrados con grados centígrados acá nos va a quedar en kilocalorías el calor del aceite vegetal. Entonces, lo dejamos acá, así como ecuación, digamos, con la incógnita, y ya tenemos el calor ganado y el calor perdido. Entonces, reemplazamos acá en nuestra ecuación principal, y el calor ganado es 4000 por T menos 17 kilocalorías. Y el calor perdido es este valor grande que nos daba en kilojoules, estaba en kilojoules. Entonces, para que se simplifique las unidades, es igual, tiene que tener cuidado con esos detalles. Lo convertimos a kilocalorías. En una kilocaloría tiene 4,184 kilojoules. Y acá kilojoule con kilojoule se va a ir, y directamente despejamos lo que es. Esto va a quedar en grados centígrados, porque acá las integrales lo hemos manejado en grados centígrados. Entonces nos queda 9,54 grados centígrados. Y bueno, es así como se resuelve este ejercicio. Son así más o menos los ejercicios que son de intercambiadores. A veces nos piden las temperaturas, o en todo caso los flujos, digamos, pueden no darnos el flujo del agua, y con los datos que tenemos vamos hallando lo que nos pide. Entonces, acá tenemos otro ejercicio, vamos a hacerlo también. El gas propano entra a un intercambiador de calor adiabático continuo a 40 grados centígrados y 250 kilopascales, y sale a 240 grados centígrados. El vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados entra al intercambiador fluyendo a contracorriente respecto al propano, y sale como líquido saturado a 155 grados centígrados. Inciso A, tomando como una base de alimentación de 100 moles de propano al intercambiador, calcule los valores de las entalpías específicas marcadas para cada flujo de entrada y salida de agua. Inciso B, calcule la alimentación másica de vapor necesaria. Y inciso C, calcule el calor transferido de agua al propano en unidades de kilojoules sobre metro cúbico de propano alimentado. Entonces, nuevamente nos hacemos el esquema de lo que es el intercambiador con los datos que tenemos. Por un lado tenemos entrando gas propano, nos dice que nos demos un valor de 100 moles. Nos da la temperatura de entrada del gas propano, que es 40 grados centígrados, y nos da su presión. Entonces nos anotamos esos datos como entrada, y nos da la temperatura de salida, que es 240 grados centígrados. Nos dice que fluye agua contracorriente, entonces inicia agua como vapor sobrecalentado con una temperatura inicial de 300 grados centígrados, y sale como líquido saturado a una temperatura de 155 grados. Entonces, en este caso, si dan cuenta, tenemos, está entrando agua, ¿no? Pero nos da ciertas condiciones. Entra como vapor sobrecalentado y sale como líquido saturado. Entonces, en este caso, nos pide directamente las entalpías. O sea, la entalpía del agua, del vapor sobrecalentado a esta temperatura, que sería la entalpía de entrada, y la entalpía de salida del líquido saturado a esa temperatura. Entonces, eso lo hacemos con las tablas, porque también es lo que nos pide. Con los datos del agua, nos dice de entrada con vapor sobrecalentado a 300 grados centígrados. Entonces, nos vamos acá a las tablas. Si lo han revisado, tenemos más datos acá. Tenemos estas tablas, ¿no? Las propiedades de vapor saturado,
Esto con tablas de temperatura. Podemos usar esto directamente como hacíamos, bueno, como solían hacer en termodinámica, me imagino que aún se acuerdan, directamente a veces sacábamos las entalpías de tabla. Entonces es así como en este caso podemos hacerlo y buscamos las temperaturas, pero en este caso en esta tabla las temperaturas son hasta los 102 grados. Entonces seguimos revisando y tenemos acá en función de la presión. Entonces podemos hacer también esto porque, bueno, es verdad que hay más tablas, ¿no? Por ejemplo, las tablas de, bueno, lo que recuerdo las tablas de termodinámica tenían un poquito más específico, ¿no? Cuando era vapor sobrecalentado y demás, pero tenemos que usar estas tablas, entonces nos adecuamos un poco a lo que tenemos disponible. En este caso podemos hacer, buscar acá las temperaturas que nos está dando. Acá entra a 300 grados. Entonces, buscamos los 300, tenemos acá 300,1 grados. Si bien es aproximada a 300, en este caso, si vamos acá a las entalpías, varían, o sea, varían bastante, ¿no? Te parece que varían bastante, ¿no? Entonces, para ser un poco más minuciosos, hacemos lo que es la interpolación. Entonces, es igual, vayan recordándolo, interpolación entre estos tres datos, ¿no? Podemos hacer la interpolación. Con la temperatura acá entraría la temperatura de 300 y calcularíamos la entalpía acá en la columna de donde dice vapor. Y bueno, interpolado ya, este dato nos sale 2708,76 kilojoules sobre kilogramo, que es la unidad en la cual está esta entalpía. Es igual, tienen que fijarse en esos detalles de las unidades. Ya tenemos acá la respuesta, la entalpía de entrada del agua a 300 grados centígrados es 2708,73 kilojoules por kilogramo. Hacemos lo mismo para la salida a 155 grados centígrados, sale como líquido. Y buscamos acá en esta misma tabla, podríamos ver si lo tenemos en la tabla de arriba, pero no tenemos, ¿no? Hasta más de 102 grados. Entonces, seguimos acá en esta tabla y buscamos 155. Está acá, igual como se dan cuenta está con decimales, entonces también lo interpolamos entre estos valores. En este caso ya usamos la columna que dice agua, ¿no? Es líquido, en este caso sería líquido, y lo interpolamos en los valores correspondientes. Haciendo eso nos sale este valor que es 653,68 kilojoules por kilogramo. Entonces este es el inciso A que nos había pedido. Calcule los valores de las entalpías específicas. De los grupos aquí sale. Entonces ya tenemos estos datos, es la respuesta al inciso A. Pasamos al inciso B, que nos pide la cantidad de agua. O sea, si se dan cuenta acá no nos está diciendo cuánta agua está entrando al intercambiador, entonces nos pide calcular. Nuevamente volvemos al balance ya conocido, calor ganado igual a menos calor perdido. ¿Quién gana calor en este caso? El propano. Quien pierde calor es el agua. Y bueno, y lo que habíamos hecho anteriormente, el calor ganado, es decir, del propano, va a ser el número de moles por la integral del propano desde una temperatura de, eso acá está, 40 grados centígrados hasta una temperatura de 240 grados centígrados. Esos serían los límites acá de la integral. Y para el agua, igual, menos el número de moles del agua. En este caso, para el agua ya tenemos las entalpías, ¿cierto? Las entalpías de salida y entrada, como ya lo hemos calculado, entonces directamente podemos usar eso como el delta H del agua. Entonces directamente decimos el número de moles por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Entonces, vamos igual por partes. Para el propano, la entalpía la integral vamos a resolverlo. Tenemos desde 40 hasta 240 y igual como ya es casi siempre las constantes, ¿no? Del CP
son las que cambian. Y bueno, resolviendo en la calculadora, directamente obtenemos 19,36 kilojoules sobre mol. Ese es el valor solo de la integral acá del propano. Entonces, vamos reemplazando acá en la ecuación, porque tenemos el número de moles del propano, que son 100 moles, lo que nos había dicho que entra, y ya tenemos el valor de CP directamente, es 19,36 kilojoules. Acá mol con mol se va. Y en esta parte del agua dejamos N del agua, que no sabemos cuánto es, lo que queremos hallar, y la diferencia de entalpías. Entonces acá la entalpía de salida era 653,68 y la entalpía de entrada es menos, 2708,73. Esto está en kilojoules sobre kilogramo. Esto lo podemos dejar en kilogramos porque, bueno, acá en este caso, si se dan cuenta, mol con mol se va a ir, kilojoule con kilojoule se va a ir, y el kilogramo va a pasar a multiplicar al otro lado con los valores numéricos que tenemos, dándonos lo que es la unidad de kilogramos. Entonces, despejamos acá N de H2O, que bueno, podemos ponerlo igual como M de H2O, 0,942 kilogramos. Y ese es el inciso B, que nos pedía la masa del vapor, ¿cierto? Es decir, del agua. Entonces vamos al inciso C, que nos pide el calor en unidad por unidad de volumen. Entonces, en este caso, en el enunciado, miren, calcula el calor transferido de agua al propano. Entonces, nos está pidiendo el calor que el agua tiene y que le transfiere al propano. Entonces, vamos a trabajar con el agua. El calor del agua es menos, mantenemos el signo negativo, 0,942 kilogramos, que es lo que habíamos calculado, por la diferencia de entalpías que ya tenemos de datos. Entonces acá kilogramo con kilogramo se va a ir y nos va a quedar en kilojoules. Y nos sale 1936 kilojoules. Ese es el calor que va a transferir el agua al propano. Entonces nos pide por metro cúbico de propano alimentado. Entonces calculamos volumen, ¿cierto? Volumen de propano. Eso podemos hacerlo con la ecuación de estado porque inicialmente para el propano nos había dado lo que es la presión. Entonces con la temperatura y el número de moles podemos hallar el volumen. Entonces, saben la ecuación de estado, la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante universal de los gases por la temperatura. Despejamos el volumen. Los moles que teníamos era 100 moles. La constante podemos ponerlo en este caso como 0,082 atmósferas litros Kelvin mol. En este caso, como queremos el metro cúbico, transformamos el litro a metro cúbico. Un metro cúbico tiene 1000. Y la temperatura de entrada del propano es 40, pero por las unidades de la constante universal lo convertimos a Kelvin. 40 más 273, esto en Kelvin. Y bueno, abajo la presión que nos da de dato 250 kilopascales. Y bueno, esto igual lo convertimos a atmósferas, acá por la unidad de atmósferas de la constante. Una atmósfera tiene 101,325 kilopascales. Entonces, resolviendo todo esto, el volumen nos sale 1,04 metros. Entonces, finalmente el calor, podemos hallarlo como la relación, digamos, entre calor y volumen. 1936 kilojoules por entre, es decir, 1,04 metros. Entonces el calor transferido por metro cúbico de propano alimentado va a ser 1861,1 kilojoules sobre metro. Y ese sería el inciso C que nos pedía el ejercicio. Bien, bueno, es un poco, no es muy difícil, ¿no? Es un poco solo de ver lo de los CPs, usar las tablas, también tener cuidado con lo que son las unidades.
Vamos a hacer un ejercicio más. Ahorita ya en unos minutos se va a cortar la reunión. Voy a enviarles otro enlace. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento de los dos ejercicios que hemos hecho acá? Acá tengo una consulta en el chat. Ah, sí. Sí, acá tiene que estar multiplicado por 10 a la menos 3. Un error de typeo. Pero no, o sea, en los cálculos está multiplicado porque está hecho en la calculadora directamente con el programita que también les había enseñado en la clase anterior. Entonces, con eso también ayuda un poco, ¿no? A que ese tema al momento de escribir, digamos, no se nos vayan esos detallitos. Entonces, ahorita en el typeo y todo se me van algunas cositas, pero el resultado está bien, en esa parte no hay error. Eso como aclararse. Es igual, cualquier detallito de pronto que a veces vean en los PDFs es porque al momento de, ustedes saben, ¿no? Ustedes hacen informes también, tantas cosas. En algunos casos se va un numerito o algún signo y demás. Entonces, van a tratar también de revisar bien lo que les envíe. Como también les había dicho, no estaría de más tal vez también volver a resolver, ¿no? Lo que vamos haciendo en clases. ¿Alguna otra consulta? No, nadie tiene, ¿se ha entendido todo? Bien, entonces voy a cortar ahorita la reunión y voy a enviarles un enlace. Vamos a hacer un último ejercicio que es un poquito también de lo que es parte de los balances de energía. Sí, enseguida les envío el enlace al grupo.